USAA knows dynamic duos can save the day, like superheroes and sidekicks, or auto and home insurance. With USAA, you can bundle your auto and home and save up to 10%. Tap the banner to learn more and get a quote at usaa.com/bundle. Restrictions apply. 19 de febrero de 2026. El presidente de los Estados Unidos declaró que Irán tiene 10 días para aceptar un acuerdo o enfrentar las consecuencias. 2 portaaviones estadounidenses ya están posicionados en el Golfo Pérsico. Decenas de cazas, submarinos y misiles fueron desplazados a la región. El estrecho de Hormuz fue cerrado por Irán para ejercicios militares con fuego real. El líder supremo iraní respondió que los Estados Unidos pueden recibir un golpe tan fuerte que no van a poder levantarse. Mientras tanto, dentro de Irán, miles de manifestantes están siendo masacrados en las calles de las 31 provincias. El mundo está presenciando lo que puede ser el mayor conflicto militar del siglo XXI. Y el profeta Jeremías, hace 2600 años, escribió exactamente lo que sucedería con esa nación, palabra por palabra. Pero antes de entender lo que está sucediendo ahora, necesitas entender lo que la Biblia llama Irán, porque ese país no aparece una vez en las Escrituras. Aparece decenas de veces, con nombres diferentes, en libros diferentes, escritos por profetas diferentes, separados por siglos. Y todos ellos apuntan al mismo lugar. El Irán moderno ocupa el territorio de 3 antiguas civilizaciones mencionadas en la Biblia: Elam, Persia y Media. Elam era un reino antiguo ubicado en el suroeste del actual Irán, con su capital en Susa, exactamente la región donde hoy se encuentran las instalaciones nucleares y los principales arsenales militares iraníes. Persia era el imperio que dominó el mundo antiguo, gobernado por reyes como Ciro, Darío y Jerjes. Y Media era la nación aliada que se unió a Persia para formar el imperio medo-persa, el mismo que conquistó Babilonia en 539 a.C. Cuando lees Elam, Persia o Media en las Escrituras, estás leyendo sobre Irán. Y lo que esos textos dicen sobre el futuro de esa nación es perturbador de tan preciso. La primera profecía está en Jeremías, capítulo 49, versículos 34 al 39, y comienza con una imagen militar que parece haber sido escrita ayer. Quebraré el arco de Elam, lo principal de su poder. El arco era el arma más temida del ejército elamita. Los arqueros de Elam eran conocidos en todo el mundo antiguo como guerreros de precisión letal. Cuando Jeremías habla de quebrar el arco, está hablando de destruir la principal capacidad militar de la nación. Ahora traslada esa imagen al presente. El 13 de junio de 2025, Israel lanzó la Operación León que se levanta, el mayor ataque militar contra Irán desde la guerra Irán-Irak. Más de 200 cazas israelíes cruzaron el espacio aéreo iraní. En las primeras 24 horas, más de 100 objetivos fueron alcanzados. Las instalaciones nucleares en Natanz fueron devastadas. Fábricas de misiles balísticos fueron destruidas. Más de la mitad de los lanzadores de misiles de Irán fueron eliminados, muchos de ellos minutos antes de ser disparados contra Israel. 3 jefes del Estado Mayor iraní fueron muertos en una sola noche. El comandante de la Guardia Revolucionaria fue eliminado. El jefe de inteligencia del Cuerpo de Guardias Revolucionarios y su segundo fueron asesinados por misiles israelíes. 5 coches bomba detonaron simultáneamente en Teherán, cerca de instalaciones gubernamentales y nucleares, matando a científicos nucleares. Y no se detuvo ahí. El 22 de junio, los Estados Unidos entraron en la guerra. La operación Midnight Hammer atacó 3 instalaciones nucleares iraníes subterráneas. El presidente estadounidense declaró después que las instalaciones habían sido totalmente obliteradas. El conflicto duró 12 días. Cuando terminó,
Irán había perdido su capacidad nuclear a corto plazo, más de la mitad de su arsenal de misiles y decenas de comandantes militares de alto rango. El arco de Elam, lo principal de su poder, fue quebrado, exactamente como Jeremías escribió hace 2600 años. Pero la profecía de Jeremías no termina con la destrucción del poder militar. Continúa: traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 extremos del cielo y los esparciré en todas esas direcciones. No habrá nación a donde no lleguen los dispersos de Elam. Piensa en la precisión quirúrgica de esas palabras. Desde la Revolución Islámica de 1979, Irán vive una diáspora continua. Millones de iraníes huyeron del país. Existen comunidades iraníes en prácticamente todas las naciones del planeta: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Australia, Brasil, Malasia, Indonesia, Japón. Un creyente mesiánico iraní llamado Piruz Sabir describió esto con... Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Asombro. Menciona cualquier país, cualquier isla del mundo, y de alguna manera hay un iraní allí. Fueron esparcidos por el mundo exactamente como el pueblo judío. Esa dispersión no ocurrió de una sola vez, vino en oleadas. La primera oleada fue después del 79, cuando intelectuales, profesionales y minorías religiosas huyeron del régimen de los ayatolás. La segunda oleada vino durante la guerra Irán-Irak, que duró 8 años y mató a más de 1 millón de personas. La tercera oleada vino con las sanciones económicas y el colapso de la moneda iraní. Y ahora en 2026, una nueva oleada se está formando. Las protestas que comenzaron el 28 de diciembre de 2025, inicialmente por el colapso económico y la devaluación récord del rial, se transformaron en el mayor levantamiento popular desde la Revolución del 79. El 8 y 9 de enero de 2026, millones de iraníes tomaron las calles en las 31 provincias del país. Más de 400 ciudades fueron afectadas. Solo en Teherán hubo enfrentamientos simultáneos en más de 100 puntos diferentes de la capital. El régimen respondió con fuego real. Internet fue cortado. El espacio aéreo fue cerrado. Según organizaciones de derechos humanos, entre 30.000 y 36.000 manifestantes fueron muertos los días 8 y 9 de enero. Más de 50.000 personas fueron arrestadas. Hospitales en Teherán y Shiraz quedaron abarrotados de heridos por disparos. Iraníes están huyendo por las fronteras terrestres. La dispersión profetizada por Jeremías sigue cumpliéndose ante los ojos del mundo. La tercera parte de la profecía de Jeremías 49 es aún más específica. Versículo 38. Pondré mi trono en Elam y destruiré de allí al rey y a los príncipes, dice el Señor. 2 elementos distintos: la destrucción de los líderes y la instalación del trono de Dios. Observa primero la destrucción de los líderes. Durante la Operación León que se levanta, Israel ejecutó lo que analistas militares llamaron decapitación del Estado de Seguridad iraní. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas iraníes fue eliminado. El comandante de la Guardia Revolucionaria fue muerto. El jefe de las Fuerzas Aeroespaciales de la Guardia Revolucionaria fue asesinado. 6 comandantes militares de alto rango fueron muertos en menos de 2 semanas.
Científicos nucleares fueron eliminados en operaciones coordinadas con coches bomba. Centros de mando fueron destruidos. Bases de la Guardia Revolucionaria fueron bombardeadas. Bases del Basij fueron atacadas. Destruiré de allí al rey y a los príncipes. No es interpretación forzada, es descripción factual de lo que ocurrió. Y ahora, en febrero de 2026, los Estados Unidos están posicionando la mayor concentración de poder militar en la región desde la Guerra del Golfo. El portaaviones USS Abraham Lincoln ya está en el Golfo Pérsico. El USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones del mundo, cruzó el estrecho de Gibraltar y está en camino. Submarinos con misiles de crucero están posicionados. Cazas F-35 están listos. Misiles fueron transferidos de plataformas fijas a camiones lanzadores móviles, permitiendo acción inmediata. El presidente estadounidense declaró el 13 de febrero, en una base militar, que el cambio de régimen en Irán sería lo mejor que podría suceder. Un asesor de Trump dijo a la prensa que hay un 90% de probabilidad de acción militar en las próximas semanas. Irán respondió cerrando temporalmente el estrecho de Hormuz, realizando ejercicios militares con Rusia y amenazando con atacar bases estadounidenses en la región. El 3 de febrero, 6 lanchas de la Guardia Revolucionaria intentaron apresar un buque tanque estadounidense en el estrecho de Hormuz. Un F-35 estadounidense derribó un dron iraní que se acercaba al portaaviones Lincoln. La tensión es la mayor desde la crisis de los rehenes de 1979. Pero mientras el mundo entero se enfoca en la posibilidad de guerra, algo extraordinario está sucediendo dentro de Irán. Y es aquí donde la parte más sorprendente de la profecía de Jeremías entra en escena. Pondré mi trono en Elam, no en Roma, no en Moscú, no en Washington, en Elam, el corazón de Irán. En 1979 existían cerca de 500 cristianos convertidos del Islam en todo el territorio iraní. 500 personas en un país de 40 millones. El régimen de los ayatolás expulsó a todos los misioneros, prohibió la evangelización, vetó la Biblia en farsi, cerró iglesias y ejecutó pastores. 8 pastores. Think Verizon is expensive? Think again. Anyone can bring their AT&T or T-Mobile bill to a Verizon store today and we'll give you a better deal. So bring us your bill. Walk in, run in, pogo stick in, teleport if you can. Ride on the back of a rollerblading yak or fly in on the wings of a majestic falcon. Any way you can, bring your AT&T or T-Mobile bill to a Verizon store today and we'll give you a better deal on the best network. Based on RootMetrics Best Overall Mobile Network Performance, U.S. Second Half 2025. All rights reserved. Must provide very recent postpaid consumer mobile bill in the name of the person redeeming the deal. Additional terms, conditions, and restrictions apply. Fueron martirizados desde la revolución. Convertirse del Islam al cristianismo se convirtió en un crimen punible con la muerte. Las Biblias se convirtieron en contrabando. Las iglesias domésticas se volvieron ilegales. El aparato de seguridad del régimen monitoreaba celulares, redes sociales y reuniones sospechosas. Todo conspiraba para que el cristianismo desapareciera de Irán. Ocurrió lo opuesto. Hoy, estimaciones conservadoras apuntan a entre 300.000 y 500.000 cristianos convertidos del Islam viviendo en Irán. Estimaciones más amplias, basadas en encuestas anónimas realizadas por el Instituto de Investigación Gamaan en 2020, sitúan el número entre 1 millón y 3 millones. La organización Article 18 documentó que, hasta 2025, el número de cristianos en Irán prácticamente se duplicó en relación a 2014, llegando a 800.000. La organización misionera Operation World clasificó a Irán como una de las iglesias evangélicas de mayor crecimiento en el planeta. La académica Ladan Borumand, del Centro Abdurrahman Borumand para Derechos Humanos, declaró que Irán hoy presencia la mayor tasa de cristianización del mundo. El investigador Sheikh Katiri, de la Universidad Johns Hopkins,
Afirmó que el Islam es la religión que más se reduce en Irán, mientras que el cristianismo es la que más crece. Y lo más impresionante, nada de esto está ocurriendo en catedrales o templos públicos. Está ocurriendo en apartamentos cerrados con llave, con cortinas cerradas, en iglesias domésticas de 10 a 15 personas que se reúnen en secreto. Los nuevos convertidos llegan uno por uno, en horarios diferentes, para no levantar sospechas. Antes de que alguien sea aceptado en una iglesia doméstica, pasa por meses de encuentros individuales con un miembro del grupo, porque agentes del gobierno a veces saben más sobre la Biblia que los propios convertidos, infiltrándose para desmantelar las redes. Aún así, nuevas iglesias surgen más rápido de lo que el régimen consigue cerrarlas. Canales de televisión cristianos en Farsi transmiten 24 horas al día vía satélite. Ministerios en línea alcanzan hasta 25.000 iraníes por mes. Biblias son contrabandeadas por las fronteras y cuando el gobierno decomisa cargamentos, la demanda solo aumenta. En 2024, al menos 96 cristianos recibieron sentencias combinadas de 263 años de prisión, un aumento de 6 veces en relación al año anterior. Y aún así, el movimiento crece. Más iraníes se han convertido al cristianismo en los últimos 20 años que en los 13 siglos anteriores sumados, desde que el Islam llegó a Irán. Esto no es opinión. Es un dato documentado por investigadores, organizaciones de derechos humanos y académicos de universidades como Johns Hopkins. Pondré mi trono en Elam. El trono está siendo colocado, en silencio, de rodillas, dentro de salas de estar. La cuarta profecía viene de Jeremías 49, versículo 39, y es la que cambia todo. En los últimos días restauraré la suerte de Elam, dice el Señor, después de toda la destrucción, después de la dispersión, después de la caída de los líderes, restauración. El texto bíblico no deja a Elam en la ruina. Promete que en los últimos días algo será reconstruido. Esa palabra, últimos días, es un marcador temporal que los estudiosos de las Escrituras identifican como referencia al período escatológico, el tiempo que antecede los eventos finales de la historia humana. Y cuando miras lo que está ocurriendo en Irán ahora, el colapso económico, el régimen masacrando a su propio pueblo, la posibilidad real de guerra con los Estados Unidos y al mismo tiempo la mayor explosión de fe cristiana del mundo islámico. Lo que ves es un patrón que combina destrucción y renovación simultáneas. Exactamente lo que Jeremías describió. La quinta profecía cambia de libro. Va a Ezequiel, capítulos 38 y 39. La profecía de Gog y Magog. Este es uno de los textos más debatidos de toda la escatología bíblica. Ezequiel describe una gran coalición de naciones que se levantará contra Israel en los últimos días. El texto nombra las naciones involucradas, y una de ellas es explícitamente Persia. Ezequiel 38, versículo 5. Persia, Etiopía y Fut con ellos, todos con escudo y casco. La mayoría de los estudiosos bíblicos identifican a Magog como una referencia a la Rusia moderna, una nación al extremo norte de Israel, como describe el texto. Y cuando observas el escenario geopolítico actual, la alianza Rusia-Irán es una de las más sólidas del mundo. En febrero de 2026, mientras los Estados Unidos posicionan sus portaaviones, Irán está realizando ejercicios militares conjuntos con Rusia en el Golfo de Omán y en el norte del Océano Índico. Rusia ha apoyado el programa nuclear iraní. Los dos países firmaron acuerdos de cooperación militar y tecnológica. La alianza entre Persia y la nación del extremo norte que Ezequiel describió hace más de 2500 años es una realidad geopolítica documentada.
La coalición se está formando. Y hay más. Ezequiel describe que esa coalición atacará a Israel en una época en que Israel estará viviendo en relativa seguridad. Después de la Operación León que se levanta, Israel eliminó lo que consideraba las dos mayores amenazas existenciales, el programa nuclear iraní y el arsenal de 20.000 misiles balísticos. Hezbollah en el Líbano fue severamente debilitado. Hamás en Gaza perdió capacidad operativa. Siria pasó por un cambio de régimen. Israel, por primera vez en décadas, respira con menos presión inmediata en sus fronteras. Cuando mi pueblo Israel esté viviendo en seguridad. Así es como Ezequiel describe el escenario que precede al ataque de la coalición. El tablero está siendo montado. La sexta profecía está en Daniel, capítulo 8. Daniel recibe una visión mientras está en la ciudadela de Susa, la capital de Elam, en el corazón del actual Irán. En la visión ve un carnero con dos cuernos, representando al imperio medo-persa, siendo destruido por un macho cabrío veloz que viene del oeste. Esta profecía se cumplió históricamente cuando Alejandro Magno conquistó el imperio persa en 331 a.C. Pero Daniel 8 tiene una particularidad. El ángel Gabriel dice a Daniel que la visión se refiere al tiempo del fin. Muchos estudiosos entienden que la profecía tuvo un cumplimiento histórico inmediato, pero que contiene un patrón que se repite en los últimos días. Una potencia venida del oeste destruyendo el poder de Persia. En junio de 2025, Israel, una nación al oeste de Irán, lanzó la mayor operación militar contra territorio iraní en décadas, y a continuación, los Estados Unidos, la mayor potencia del oeste, bombardearon las instalaciones nucleares subterráneas. El patrón se repite. Persia es confrontada por el oeste. El carnero es atacado por el macho cabrío. La séptima profecía es quizás la más descuidada y la más poderosa. Está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 9. En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en Jerusalén, el texto enumera las naciones representadas entre los presentes, y entre ellas, partos, medos y elamitas, tres pueblos que habitaban exactamente el territorio del actual Irán. Iraníes estuvieron presentes en el nacimiento de la Iglesia cristiana. El Espíritu Santo incluyó a Irán desde el primer día, y lo que está ocurriendo ahora, esa explosión de fe cristiana dentro de un régimen teocrático islámico que hizo todo para exterminar el cristianismo, no es un accidente de la historia. Es la continuación de algo que comenzó hace 2000 años en una sala en Jerusalén. Lo que hace todo esto espantosamente coherente es que estas 7 profecías no fueron escritas por un solo autor en un solo período. Jeremías escribió en el siglo VII a.C. Ezequiel escribió durante el exilio babilónico en el siglo VI. Daniel recibió sus visiones en la corte persa, también en el siglo VI. Lucas registró el evento de Pentecostés en el primer siglo después de Cristo. 4 autores diferentes, 3 idiomas diferentes, siglos de distancia entre ellos, y todos convergen hacia el mismo punto. Irán tiene un papel central en el plan profético, y ese papel incluye destrucción, dispersión, caída de líderes, alianza con naciones del norte, confrontación con potencias del oeste y al final, restauración. Pone en perspectiva lo que está sucediendo ahora. El 28 de diciembre de 2025, comerciantes del Gran Bazar de Teherán cerraron sus tiendas en protesta contra el colapso del rial. En pocos días, la protesta se extendió a todas las provincias. Estudiantes se unieron, trabajadores se adhirieron, minorías étnicas, kurdos, baluchis, árabes, marcharon en las calles. Mujeres lideraron las manifestaciones. El régimen intentó reprimir como siempre lo hizo, pero esta vez
algo era diferente. La rabia acumulada por décadas de represión, sanciones, guerras por procuración y colapso económico explotó de una vez. Las personas no estaban pidiendo reformas, estaban pidiendo el fin del régimen. Muerte al dictador resonó en cientos de ciudades. La bandera del león y el sol, símbolo de la monarquía preislámica, fue izada en manifestaciones por todo el país. El día 9 de enero, X cambió el emoji de la bandera iraní de la bandera de la República Islámica al león y sol. El régimen respondió con la mayor represión de su historia. El líder supremo, Ali Khamenei, ordenó aplastar las protestas por cualquier medio necesario. Fuerzas de seguridad abrieron fuego con rifles automáticos contra multitudes desarmadas. Los hospitales fueron prohibidos de atender manifestantes. Los cuerpos fueron llevados directamente a los depósitos de cadáveres sin registro. Internet fue cortado para impedir que el mundo viera lo que estaba sucediendo. 1.100 ejecuciones fueron registradas en un período de 3 meses, la mayor tasa en décadas. Fuerzas de seguridad ejecutaron a manifestantes heridos con tiros de gracia, como confirmó públicamente el 19 de febrero el director de la organización Behesht Zahra, el mayor cementerio de Teherán. 800 miembros de milicias extranjeras fueron importados para ayudar a reprimir las protestas. Prisioneros políticos están siendo ejecutados en plazas públicas en las regiones kurdas, sin ninguna exageración. Y fue eso lo que provocó la respuesta estadounidense. El 13 de enero, tras reportes de miles de muertos, el presidente Trump amenazó con acción militar contra Irán. Estamos trabados, cargados y listos para ir, declaró. Alentó a los manifestantes a continuar, prometiendo que la ayuda está en camino. El 26 de enero, el grupo de ataque del portaaviones Abraham Lincoln fue desplazado a la región. Más fuerzas aéreas, navales y de defensa antimisiles fueron enviadas. Analistas militares estimaron que el conflicto podría comenzar en 2 semanas. El canciller alemán Friedrich Merz sugirió que el régimen iraní estaba en sus últimos días y semanas. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel estimó que la guerra comenzaría entre 2 semanas y 2 meses. Ahora, en febrero, la situación es la siguiente. 2 rondas de negociaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán tuvieron lugar, en Mascate, el 6 de febrero, y en Ginebra, el 17 de febrero. Ambas fueron descritas como un buen comienzo, pero sin resolución. Irán dijo que está preparado para limitar su enriquecimiento de uranio y abrir sus sitios nucleares a inspección, pero no va a abandonar el programa. Los Estados Unidos quieren eliminación total. El impasse persiste. Y mientras los diplomáticos conversan, el mayor portaaviones del mundo navega rumbo al Golfo. Lo que nadie está contando en los titulares es que todo esto, cada pieza, cada movimiento, cada escalada, corresponde a lo que fue escrito hace milenios. La destrucción del poder militar, la dispersión del pueblo, la caída de los líderes, la alianza con Rusia, la confrontación con potencias occidentales, la revuelta interna y, en medio de todo, la mayor explosión de fe cristiana dentro de una teocracia islámica. 7 profecías, 7 cumplimientos, una nación. Y aquí está el detalle que transforma todo esto en una historia mayor que la geopolítica. Hace 2500 años, un rey persa llamado Ciro conquistó Babilonia y tomó una decisión que cambió la historia del mundo. Liberó al pueblo judío del exilio, financió la reconstrucción del Templo de Jerusalén, proporcionó materiales, pagó viajes, garantizó protección y fue llamado por las Escrituras ungido de Dios, el único gentil en toda la Biblia en recibir ese título. Isaías 45, versículo 1. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, un rey persa, ungido por Dios,
Persia ya salvó a Israel una vez, y ahora, en un ciclo que parece diseñado por una mano invisible, Israel y los Estados Unidos acaban de atacar a Persia. Las instalaciones nucleares fueron destruidas. Los comandantes militares fueron eliminados. El régimen tiembla bajo el peso de la revuelta de su propio pueblo. Miles están muriendo en las calles y dentro de los apartamentos de ese mismo país, en iglesias secretas esparcidas por las 31 provincias, iraníes están arrodillándose ante un Dios que sus gobernantes intentaron borrar y encontrando algo que ningún ayatolá puede ofrecer. Ciro liberó a los judíos. Ahora tal vez la propia Persia esté siendo liberada, no por ejércitos, no por misiles, no por portaaviones, sino por algo que ningún régimen en la historia ha logrado detener. La fe que crece en la oscuridad, de rodillas, en silencio, de casa en casa. Y si todo esto parece demasiada coincidencia, tal vez sea porque las coincidencias no escriben profecías con 2600 años de anticipación.